Amigos, bienvenidos al canal. Hoy pues vamos a ver cómo reproducir esta hermosa planta. Esta es una Echeveria Devi, pero el nombre completo es, o correcto mejor dicho, es Graptoveria Devi, ya que es un híbrido entre una Graptopetalum y una Echeveria. Entonces es Graptoveria Devi. Se puede reproducir por retoños, por esqueje de hoja, por roseta, así como esta. Esta tiene, aquí no se ve muy bien, está bien tupidito, pero aquí podríamos separar las rosetas. Aquí saldrían 3 y se vería muy bien. Creo que también se puede hacer por semillas, pero de eso no estoy seguro. Entonces lo que haríamos, en este caso lo vamos a hacer por hoja. Entonces lo que haríamos es que buscaríamos una hoja así como esta o esta de aquí abajo. Pero para mí esta es una planta bastante delicada. Así que lo que tendríamos que hacer sería tratar de despegarla desde el tallo, pero tratando de llegar lo más cerca posible al tallo para poder separarla. Acordémonos que las hojas tienen que salir completas, sin ningún daño, porque si no la reproducción no va a servir. Entonces la hoja tiene que salir intacta. Entonces cuando ya la tengamos, y al paso de más o menos un mes vamos a tener este resultado. Yo coloqué 3, mire, es más o menos un mes. Esta pues no se dio, sin embargo la voy a dejar todavía. Entonces, ¿qué haríamos? Ya, si fuese una roseta o si fuese una hoja, ¿qué haríamos? Dejamos secar la herida, luego la colocaríamos en sustrato que sea bastante poroso, drenante, y dejamos pasar unos días ahí para empezar a regar. Ahora, lo correcto sería que cuando vayamos a trabajar la planta, lo primero sería hidratarla muy bien, que salga agua por el orificio de abajo y ahí está. Entonces la planta va a estar bastante nutrida, por decirlo así. Entonces cuando hagamos el corte y demos un tiempo para que el esqueje o la roseta se seque y podamos empezar a regar, la planta va a tener bastante agua, entonces no va a haber problema. Porque como sabemos, pues estas plantas almacenan agua en sus hojas. Entonces, esta pues por cuestiones de hongo todavía no ha sido regada, pero cuando lo hice lo que les menciono, y estas hojas yo ni siquiera las enterré, las dejé así, en sustrato seco. Y creo que en lapso de un mes agregué agua aquí, donde estaba, en estas partes de la hoja, creo que 2 veces tal vez, en un lapso de un mes. Y este es el resultado. Entonces ahorita, ya que tiene sus raíces, pues ya se quedaría sola, como es pequeña en esta maceta. Agregamos tierra, la enterramos un poquito y ya empezamos a regar. Como esta planta es susceptible al exceso de riego, igual las hojitas, entonces tenemos que tener mucho cuidado con el riego. Entonces regaríamos bastante y después vamos a dejar que el sustrato se seque y podemos dejar pasar un tiempo, porque la cuestión es que no debemos de dañar las hojas. Y otro problema que tiene esta belleza es que es de crecimiento lento. Entonces en ese mes tenemos que tener cuidado mucho con las hojas para que no se marchiten por el exceso de riego. La colocaríamos bajo mucha iluminación. Aunque esta planta aparentemente requiere tener sol directo para las tonalidades de sus hojas. Yo la tengo bajo mucha iluminación y tiene una cierta tonalidad variada.
Entonces esto mismo sería con las hojas. Y lo recomendable sería tener de 2 a 4 hojitas para que durante ese mes que las pongamos en este proceso, pues por lo menos la mitad logren sacar raíz, porque si miren aquí de las 3 pues solo se dieron 2, esta fracasó. Imaginémonos que solo hubiese puesto una y hubiese sido esta, pues hubiera fracasado. Entonces estaríamos hablando de una semana a 15 días de fracaso. Entonces siempre tenemos que tener más para que tengamos éxito, y obviamente con la ayuda de Dios pues todo va a salir bien. Entonces esa es la forma de reproducirla. Así que gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.